Vale, bueno, pues ya estamos. Vale, chicos, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Y bueno, pues después de ayer ya conseguir hacer el ranking en el vídeo que subí, hacía mucho tiempo que no subía un vídeo de Diablo al canal. Así que, pues bueno, hoy me he decidido a traeros una pequeña guía, ¿vale?, de este parche 2.4 en lo referente al cruzado. Voy a explicar un poco la build que yo utilizo, la build que considero que es la ahora mismo más fuerte, yo diría incluso de todo el juego a la hora de hacer fallas superiores en solitario. Yo creo que es la más fuerte por comodidad, por daño, por un montón de factores, ¿vale? No digo que el cruzado sea el que vaya a hacer la falla más grande, pero sí digo que sí tiene actualmente la build quizás más cómoda, ¿eh? Y bueno, voy a pasar, ¿vale? Sin tampoco quiero hacer un vídeo excesivamente largo, y soy de los que le gusta explicar las cosas bastante bien, porque me gusta que lo comprendáis. Entonces, bueno, vamos a pasar directamente a revisar. Siempre vamos a empezar revisando el equipo, ¿vale? Siempre primero vamos a ver el equipo. Después pasaré a enseñaros los puntos de Paragon, cómo los llevo distribuidos, aunque ahora mismo casi en Paragon 800 pues tengo el cap de todo, ¿de acuerdo? Pero bueno, os voy a enseñar cómo ir subiéndolos o en el orden en el que yo los subiría. Y bueno, vamos a ver un poquito cómo formar este personaje y esta build, que es muy complicado de formar, ¿vale? Es un personaje bastante difícil de conseguir todas las piezas necesarias para que la build funcione a niveles muy altos. Es bastante sencillo para conseguir piezas válidas para farmear T10 bastante rápido, Tormento 10, pero sí que es difícil si ya queremos aumentar el nivel y meternos a hacer ranking e intentar hacer fallas de pues 72, 73 para arriba. Ya sí vamos a necesitar un equipo bastante específico y bastante complejo de conseguir, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar por ver el equipo, ¿vale? El equipo lo voy a distribuir para que creo que lo vais a comprender mejor. Lo voy a distribuir en dos partes. Vamos a ver las piezas obligatorias, ¿vale?, y las piezas opcionales, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay piezas que tienen que ser esas, no puede ir otra pieza en ese sitio. Y vamos a ver las piezas opcionales, pues que evidentemente lo que significa es que en el sitio de esa pieza vamos a poder colocar cualquier pieza que nos venga bien por stats o por características. Entonces vamos a diferenciar entre esos dos grupos, ¿vale? Vamos a ver primero las que son, en mi opinión, obligatorias, ¿vale? Vamos a empezar por la cabeza, ¿vale? La cabeza sí o sí tiene que ser una corona de Leoric. Bueno, primeramente, ¿vale?, deciros que el único set que vamos a llevar son estos dos anillos, ¿vale? La hueste de las lamentaciones y la letanía de los impávidos. Si leemos el conjunto que nos da en estos dos anillos, vemos que mientras este sea tu único bonus de conjunto, cada objeto ancestral que tengas equipado aumenta el daño que infliges un 100% y reduce el daño que sufres un 4%. Vale, esto es una burrada, ¿vale? Es una pasada. Y es el único bonus de set que vamos a llevar con este personaje y con esta build, ¿de acuerdo? Evidentemente, para que esta build, y conforme a lo que hemos leído, funcione, vamos a necesitar que todas nuestras piezas de equipo sean ancestrales para optimizar el 100% del daño que nos da este bonus. Por cada pieza ancestral que vayamos añadiendo, tendremos un 100% más de daño. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos el conjunto de 13 piezas completo, estamos ejerciendo un 1300% de daño aumentado, ¿de acuerdo? Bien, ahora ya sí, vamos a ir a la primera pieza obligatoria que necesitamos, ¿vale? Recordarlo bien, que vamos a ver obligatorias y opcionales. Corona de Leoric. Esto tiene que ser sí o sí nuestra cabeza. No hay otra posibilidad en la cabeza. No podemos llevar otra pieza, ¿vale? Tiene que ser la corona de Leoric. ¿Por qué? Porque es muy importante en esta build tener el cooldown necesario para que la build funcione. Si no llegamos a ese cooldown, la build no va a funcionar bien, ¿vale? Por lo tanto, en la cabeza tiene que ir sí o sí
una corona de Leoric, ¿vale? Muy, muy importante. Vale, otro dato a tener en cuenta es que este personaje se crea prácticamente al contrario de lo que se crearía cualquier DPS del juego, ¿de acuerdo? Este personaje se crea con stats de tanque, o sea, se trata como un tanque. Es una especie de tanque con un DPS brutal. Pero los stats que tenemos que buscar son de dureza, no son stats de DPS, ¿vale? Porque nuestro DPS va a depender de otro factor que voy a explicar ahora, que es el daño de espinas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué nos interesa en esta cabeza? Pues fuerza, por ejemplo, yo la llevo con fuerza, vitalidad y resistencias, aparte de, lógicamente, con una piedra de CD, con un diamante, pero pues nos podría valer con fuerza, vitalidad y vida, nos podría valer con fuerza, vida y resistencias, siempre stats de dureza, y la pasiva lo más alta posible, claro, eso ya va a depender de la suerte que tengamos, pero lo más alta posible. Yo en este caso tengo un 96% de efecto, ¿vale? En la pasiva, pero entre el 90 y el 100, que es el máximo, el 100, ¿vale? Entre 90 y 100 está bien. Entonces, esta sería la cabeza. No hay opción a otra pieza aquí, ¿de acuerdo? La cabeza tiene que ser corona de Leoric. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar a la siguiente pieza obligatoria de equipo, ¿vale? El amuleto. El amuleto tiene que ser... Perdonad, que se va. El amuleto tiene que ser, sí o sí, un amuleto de fuego infernal. Y tiene que tener mínimo 2 requisitos. Si luego aparte tiene el que me ha salido a mí, que es bastante bueno, ¿vale? Que si os fijáis en la secundaria viene con 9088 puntos de daño de espinas, pues genial. Pero no es lo primordial las espinas. Lo primordial es que el amuleto sea ancestral, fuerza va a tener siempre, y que tenga daño de habilidades físicas, ¿vale? Es decir, ancestral, habilidades físicas, y si ya tiene las espinas, pues mejor que mejor. Obviamente el amuleto lo necesitamos con indestructible o con alguna de las pasivas que veremos luego cuando veamos la build, ¿vale? Para poder sustituir cualquiera de estas que llevamos equipadas por el indestructible, ¿vale? Pero la base de llevar amuleto de fuego infernal es que, aparte de estas 4 pasivas que llevamos, podamos incorporar el indestructible, ¿vale? Muy, muy importante. No se pueden hacer fallas superiores sin indestructible. Bien, vamos a pasar a la siguiente pieza obligatoria, que son los guantes, ¿vale? Los guantes, sí o sí, tienen que ser la prenda de San Archeu, debido a la modificación de la pasiva que han sufrido en este parche. Como veis, la primera vez que un grupo de élite te inflige daño, obtienes un escudo de absorción equivalente a un 130% de tu vida máxima durante 10 segundos. Bien, el escudo de absorción de tu vida máxima, por ejemplo en mi caso, que es 1.143.000 puntos de vida, pues es una pasada. Entonces esto lo que te da es, sobre todo contra élites, un plus de dureza bastante elevado, que viene muy, 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 muy bien, ¿vale? ¿Cuáles son los stats que debemos de llevar en los guantes? Bueno, pues como os he dicho antes, unos guantes de DPS buscaríamos probabilidad de crítico, daño de golpe crítico, velocidad de ataque o algún tipo de stats de DPS. Esto hay que cambiar el chip y pensar que es lo que os he dicho antes, un tanque con un DPS brutal. Por lo tanto, ¿qué vamos a buscar? Stats de tanque. Stats de tanque como son, por ejemplo, los que llevo yo, vitalidad, resistencias y, muy importante, ese 8% de tiempos de reutilización de todas las habilidades, ¿vale? Este personaje es un quebradero, como os he dicho al principio, el poder crearle, digamos, de manera... hasta poder decir, lo tengo bien montado. A mí me ha costado muchísimas horas y mucho trabajo, y todavía no lo tengo completo. Es un quebradero por este tipo de cosas, porque si en los guantes tienes un 6, no va bien. Vale, pero no va bien. Tienes que conseguir el 8. Si los guantes tienen probabilidad de crítico, daño de golpe crítico y tal, pues te los puedes poner, porque son los guantes y son ancestrales a lo mejor y demás, pero no te va a ir bien porque te va a faltar mucha dureza. Entonces es un personaje que es un quebradero, ¿vale? Es un quebradero a la hora de montarlo, de conseguir las piezas y demás, por aparte ya de que necesitamos, como hemos dicho antes, todas las piezas ancestrales.
¿vale? Bueno, vamos a pasar a la siguiente pieza de equipo obligatoria, ¿vale? Obligatoria bajo mi punto de vista. Hay gente que he visto en ranking que no los usa, pero bajo mi punto de vista creo que es obligatorio, ¿vale? Vamos a pasar a los pantalones. Pantalones malditos del señor Jan, ¿vale? Tu generación de recursos y tu daño aumentan un 25% mientras te mueves y se reducen un 25% mientras permaneces inmóvil, ¿vale? Bien, esto es un personaje que el DPS máximo lo ejerce con una rotación de botones, ¿vale? Tenemos que hacer una rotación de botones para ejercer nuestro máximo DPS. La rotación de botones implica que vamos a estar siempre que se efectúa el daño que hacemos, nosotros vamos a estar en movimiento porque vamos a utilizar el caballo, ¿vale? La carga de caballería. Entonces es un pantalón que nos da un 25% más de muchísimo daño que ya tenemos. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, es fundamental, ¿de acuerdo? Stats, como hemos estado hablando hasta ahora, de dureza, fuerza, vitalidad, resis, fuerza, vitalidad, armadura, que os den dureza. Si aparte tienen espinas, como estos que tengo yo, pues mejor que mejor. El daño de espinas en esta build es perfecto, es decir, todas las piezas que os salgan perdón, válidas de stats y que además tengan espinas, mejor que mejor que mejor, ¿vale? Yo ahora voy a dar un daño, digamos, estándar de espinas que hay que tener pues para hacer fallas de 72, 73 para arriba, pero cuanto más daño de espinas tengamos y la pieza sea válida, mejor que mejor que mejor. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar a la siguiente pieza, lógicamente también es obligatoria, ¿vale? Son las botas ilusorias, ¿vale? Recordar que estas botas son unas botas que dropean las cajas orádricas del acto 2, si no recuerdo mal, y las necesitamos obviamente ancestrales, y las necesitamos obviamente, sí puede ser, con daño de espinas. Si os fijáis, stat de dureza, ¿vale? Las botas nunca os van a salir con stat de DPS, por lo tanto no vais a tener problemas en cuanto a stats. La única dificultad que tienen estas botas es que solo las dropean en las cajas del acto 2 y que conseguir las ancestrales pues al final requiere o mucha suerte en las cajas o empezar a tirar en el cubo, meterlas con los materiales y ir dándoles vueltas en el cubo hasta que al final te salen ancestrales. Poco pesadito, ¿vale? Pero no podemos llevar otras botas. Estas botas son importantísimas porque, como veis en la pasiva, nos van a permitir desplazarnos a través de los enemigos sin trabas. Es decir, no nos van a estorbar y vamos a poder meternos a través de pools de bichos bastante importantes sin que nos estorben a la hora de movernos. ¿De acuerdo? Muy, muy importante y, por supuesto, es una pieza obligatoria, ¿vale? No podemos llevar otras botas para hacer fallas superiores, ¿de acuerdo? Bien, vamos a otra pieza, lógicamente que también es obligatoria. Como veis, al final el equipo está muy cerrado. O sea, yo he separado, digamos, lo he querido hacer en dos partes para que veáis que sí que hay piezas que son opcionales, pero es que por ahí se comenta mucho cuando ven cruzados, no, eso te vale cualquier pieza, eso con que sea ancestral ya te vale, con que sea tal, con que sea ancestral ya te vale para hacer Tormento 10, para hacer ranking y para tener al personaje bien hecho, no te vale cualquier cosa. Como veis, hay muchas cosas que tienen que ser tal cual y solo valen esas, o sea, no valen otras. ¿Vale? Vamos a ir a la siguiente, ¿vale? A la siguiente pieza, que es el cinturón. Este cinturón, evidentemente, no hay nada que hablar de él. Es el cinturón ahora que se utiliza con todas las builds de cruzado, ¿de acuerdo? Stats de dureza, ¿vale? Y daño de espinas. Lo dicho, es decir, lo fundamental, que sea ancestral y que tenga daño de espinas. Un cinturón no os va a salir con stats de daño, ¿vale? Siempre os van a salir con vitalidad, resistencias, vida. Quizá en vez de esa regeneración de vida que tenga el mío, os salgan con algún daño, alguna habilidad que sea inútil para vosotros, en este caso. Pero en el cinturón prácticamente siempre lo que vais a tener que tocarle son las espinas si no lo tienen, y con que os salga ancestral va a ser un cinturón válido, ¿de acuerdo? Esto no hay nada que hablar sobre ello. Cada 7 segundos convoca un bombardeo. El bombardero va a cuadrar con el bombardero que nosotros llevemos equipado en nuestra barra de habilidades. Si es el bombardero de físico, como es el caso, pues van a caer barriles físicos. Y si no llevamos la skill equipada en nuestra barra de habilidades, pues tira un bombardero, digamos, estándar, que me parece que es como una roca o algo así. ¿De acuerdo?
Bien, vamos a revisar otra pieza, bajo mi punto de vista también importante, aunque esta sí que nos puede valer otra cosa, ¿vale? Que es el arma, ¿vale? El arma, lo más importante del arma, de este arma, que es el portador de la fatalidad, es que viene de serie con un porcentaje de daño de habilidades físicas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se busca y por eso se lleva, básicamente, ¿vale? Es muy importante ese 19% de habilidades físicas que llevo en el arma, muy importante, ¿de acuerdo? Y se utiliza esta arma debido a eso, ¿vale? Lógicamente que el arma sea ancestral y en el arma, al contrario que en otros personajes que casi siempre van con una gema verde de daño de golpe crítico, pues en este personaje, como vamos a espinas, lo que vamos a engarzar es una gema amarilla, que lo que nos da, como veis, es 38.000 puntos de daño de espinas. Así que bueno, aquí el arma sí que es un poquito más, digamos, opcional. Si no tenemos ese 19% de daño físico, lo vamos a notar, pero vamos a poder también rankear igualmente si llevamos otro arma, ¿vale? Otro arma de una mano, ancestral. Lo fundamental es que tenga el 10% de reducción. Pongamos el arma que pongamos, tiene que llevar reducción de CD, ¿de acuerdo? No hay otra manera de hacerlo. O sea, tiene que llevar reducción de CD. Pero esta, digamos que es la óptima, pero sí es opcional. Podemos llevar otra arma, ¿vale? Lo importante es eso, que tenga el CD y la piedra amarilla con el daño de espinas, ¿vale? Vale, nos queda por ver los hombros. Bueno, los hombros y los brazales, vale. Voy a matar dos pájaros de un tiro. Los hombros y los brazales son dos piezas opcionales, ¿vale? Son dos piezas completamente opcionales. Solamente nos tenemos que fijar de dos cosas. Que no nos hagan set el uno con el otro, ¿vale? Es decir, que sean de set distintos. Esto es un manto de Roland y esto es un esposas del invocador. Por lo tanto, no nos hacen set, ¿vale? Muy importante para que esto, la pasiva de los anillos, no la perdamos. Entonces, que no nos hagan set. Y aquí sí que podemos poner la pieza que queramos, ¿vale? Que nos venga bien. Eso sí, con ciertos stats, ¿de acuerdo? Los hombros. Los hombros tienen que tener vitalidad. La fuerza la van a llevar siempre, ¿vale? Vitalidad. Cooldown. Ese 8% de cooldown hay que llevarlo, sí o sí. Y tiene que ser un 8. No vale un 6, no vale un 5, no vale un 7. Tiene que ser un 8. Para que el personaje esté bien, tiene que ser un 8. Mientras nos salen 8, pues si tenemos unas iguales o parecidas con un 6 o con un... pues bueno, nos apañamos. Pero para rankear, muy importante, muy importante, de verdad, chicos, el cooldown con este personaje. Fundamental. Fundamental. Vale. Para, digamos, tener las sombreras que yo considero perfectas para esta build. Fuerza, vitalidad, cooldown y en vez de un 13, un 15 de bombardero y daño de espinas. Eso, para mí, y bajo mi punto de vista, serían los hombros perfectos. Ventaja, nos vale cualquier hombro. Cualquier hombro del juego ancestral con esos stats nos sirve. No tienen que ser estos, vale cualquiera. Desventaja, es complicado que te salga, por ejemplo, si veis, el mío es casi perfecto, en vez de un 15 tiene un 13, pero es que es muy complicado que te salga con un 15 y con todo esto, ¿vale? Pero es lo que tenemos que buscar, ¿de acuerdo? Y ya por último los brazales, vamos a revisarlos. Me queda también el escudo y me queda el pecho y creo que ya, así que vamos a terminar los brazales. Muy importante, ya os digo, pueden ser los brazales que queráis, ¿vale? Muy importante que tengan stat de dureza, ¿vale? Que no tengan probabilidad de crítico y esas cosas, que tengan vitalidad, armadura, resistencias, esas cosas que nos den dureza, que tengan habilidades físicas y que tengan espinas. Muy importante, físicas y espinas, ¿vale? Los que queráis, da igual el invocador, que unos némesis, que unos parta, los que queráis, ¿vale? La pasiva, entre comillas, os la pela, os da igual. Lo que queréis es un brazal que tenga estos stats. Habilidades físicas, stat de dureza, como son la fuerza, la vitalidad, las resistencias, la armadura, como lleva el mío, etcétera, y el daño de espinas, ¿vale? Y vamos a revisar ya por último, ya hemos dicho estas dos opcionales, ¿vale? Nos vale cualquiera que cumpla. El pecho. Bueno, pues el pecho, aquí tenemos dos opciones, ¿vale?
y me voy a ir al cubo para explicaroslas bien. En el pecho tenemos dos opciones. O llevamos la coraza Aquila puesta y el corazón de hierro en el cubo, o viceversa, llevamos la coraza Aquila en el cubo y el corazón de hierro puesto, ¿vale? Lo que sí que es muy importante es que el pecho tenga vitalidad, daño de bombardero y espinas. Esta pieza es muy complicada de conseguir, a mí me ha costado mucho trabajo, ¿vale? He ido ahí llevando lo que podía hasta que me ha salido esta. Como veis, esta no es perfecta, porque para que fuera perfecta pasa como con los hombros, en vez de un 11 de bombardero, lo suyo es que tuviera un 15, pero es muy buena, ¿vale? Tiene fuerza, vitalidad, daño de bombardero, que es la habilidad nuestra que realmente va a hacer daño, y no el caballo, como muchos hablan por ahí, ¿vale? Y daño de espinas. Muy importante que tenga daño de espinas, ¿vale? En el pecho. Muy importante, porque hay piezas, si os fijáis en los brazales os dan 3000 puntos de espinas, pero es que en el pecho os dan 9000. O sea, es decir, un pecho lleva 3 veces las espinas de un brazal. Por lo tanto, hay piezas en las que es más importante tener espinas que en otras. Porque si no llevas los 3000 del brazal, pues al final las puedes sacar en otra pieza. Pero 9000 de un pecho o 9000 de un cinturón, perdón, es complicado recuperarlos. ¿De acuerdo? Entonces hay piezas en las que es más importante llevar daño de espinas, ¿vale? Bueno, nos queda ya la última pieza, ¿vale? Del equipo. Y termino con el tema del equipo. ¿Y qué es el escudo? Bueno, el escudo, en principio, nos va a valer cualquier escudo. Yo, de hecho, el ranking que hice ayer, que subí el vídeo y que es una falla de rango 79, ¿de acuerdo? Lo hice con este escudo. Este escudo, como veis, no es perfecto, no está mal, ¿vale? Pero necesito un escudo mejor, que es lo que estoy actualmente buscando, ¿de acuerdo? Entonces, en principio os vale cualquier escudo, ¿vale? Que tenga stat de dureza y cooldown, ¿de acuerdo? Y daño de espinas, muy importante, fijaros, 9496 puntos de espinas que no podemos despreciar. O sea, el escudo tiene que tener cooldown y daño de espinas. A partir de ahí, que os dé dureza, vitalidad, vida, resistencias, esto es lo que estamos hablando, ¿vale? Stat de dureza. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el escudo perfecto para esta build que yo estoy buscando y todavía no he conseguido? Es este escudo, el muro vigilante, ancestral, lógicamente, yo lo tengo aquí porque estoy tratando con el cubo y etcétera, etcétera, de conseguirlo y no lo he conseguido todavía. Pero, ¿cuál sería el idóneo? Sería este, en vez de con fuego, con físicas, con cooldown y con espinas. Sería idóneo. ¿De acuerdo? Este sería el escudo, digamos, definitivo de la build. El muro vigilante, ¿de acuerdo? Con físicas. Fijaros que sería otro 20% más de daño de habilidades físicas que ganaríamos, que ahora mismo con este no tenemos. Y eso es muchísimo, muchísimo daño. O sea, el 20% de algo muy grande es muchísimo, ¿vale? Bueno, pues con esto ya queda el equipo revisado, ¿vale? Este es el equipo que tenéis que tratar de conseguir a la hora de rankear con el cruzado de esta temporada y con esta build. Y os voy a decir más o menos el daño de espinas que yo tengo y el que debéis conseguir. El daño de espinas que yo tengo es 300 ahora mismo, 301.503 sin bufos, ¿vale? Completamente, digamos, en stand-by aquí en ciudad, ¿vale? Y a partir de 250, entre 250 y 300 está bien, ¿vale? Ese es el daño de espinas que tenéis que tratar de conseguir, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues con las espinas que sacamos en las piezas de equipo, con otra cosa que no he dicho, que la voy a decir ahora mismo, que son las gemas, ¿vale? Con esta gema, que es una de las gemas que tenemos que subir, la astilla de Boyarsky, ¿de acuerdo? Fijaros que solamente esta gema ya me está dando 80.000 puntos de daño de espinas, ¿vale? Así que esta es una de las gemas. Y con la pasiva del corazón de hierro, ¿vale? Obtienes espinas equivalentes a un 300% de tu vitalidad. Por lo tanto, entre la pasiva de esto, la gema y las espinas que tú metes en el equipo, tienes que conseguir entre 250 y 300k de daño de espinas, ¿vale? Todo lo que esté en ese baremo va a pegar duro y va a hacer daño y va a estar muy bien, ¿de acuerdo? Y bueno, yo creo que no me dejo nada a nivel de equipo, ¿vale? Bueno, en el cubo vamos a ver qué es lo que habría que llevar, creo que es evidente. Vamos a llevar la reunión de los elementos, es un 200% el daño aumentado a un único elemento, ¿vale? Vamos a tener que estar constantemente, cuando arranquemos, muy pendientes de este anillo cuando entra aquí en fase gris, que es la fase física,
es cuando nosotros vamos a ejercer toda nuestra rotación de DPS para que cuadre con la fase física de nuestro anillo. Y el corazón de hierro por el tema de las espinas que hemos hablado. Y lógicamente el drama mortal, que nos da una pasiva que hace que duplica la cantidad de impactos de bombardero. Es decir, van a caer el doble de bombarderos de los que caerían si no lleváramos este mangual en el cubo. Así que bueno, creo que esto está ya muy claro. Vale, voy a pasar a explicar el tema de la build. La build para rankear es muy sencilla de entender, ya no tanto de usar, ¿vale? Yo os voy a decir cuál es y os voy a enseñar un poco cómo se maneja, ¿vale? Yo llevo aquí en el botón izquierdo el destello de escudo con veredicto divino. Vamos a darle a control para ver. Los enemigos cegados sufren un 20% más de daño durante 4 segundos, ¿vale? Muy importante. Es un 20% más de daño y lo que hemos dicho antes, un 20% más de daño, de mucho daño, es mucho daño, ¿vale? Llevamos piel férrea con la runa piel reverberante, porque lo que queremos es que mientras que piel férrea esté activa, nuestro daño de espinas aumenta un 300%. Es decir, que si yo abro ahora el inventario, abrimos los detalles, tenemos aquí 300, 1000, pero activamos piel férrea, se nos pone en 1.206.012, ¿vale? Por lo tanto es un bufo de daño tremendísimo la piel férrea, ¿vale? Es otra de nuestras skills que vamos a utilizar en nuestra rotación de DPS, muy importante, fijaros, de 301, 1.206.000, es una burrada, ¿vale? Y la vamos a llevar con esa runa, precisamente por eso, por el DPS que nos va a dar. Después llevamos yo llevo en el número 1, en el botón 1, la barda espinada, la carga de caballería con la runa barda espinada, que lo que nos hace es que el caballo inflige un 500% de tu daño de espinas por segundo a los enemigos que atraviesas, ¿vale? Bueno, esto con el daño de espinas que llevamos y con ciertos combos que vamos a hacer a la hora de hacer DPS, pues es una pasada, ¿vale? Es un caballo que pega bastante fuerte. No mata solo de por sí el caballo, pero sí es un buen complemento para nuestra rotación de DPS, que la vamos a ver ahora, ¿vale? Bien, vamos con la siguiente habilidad. Está claro, el bombardero con barriles de púas. Esto es simplemente la habilidad física de la skill, la runa física de la skill. Bueno, tu daño de espinas aumenta un 200% el daño de cada barril, o sea que fijaros el daño que puedes llegar a hacer con esta habilidad y el daño de espinas que conseguimos tener es brutal. Esta es la verdadera habilidad de daño de la build, ¿de acuerdo? Con esto es con lo que hacemos daño de verdad. Luego con el caballo se remata, pero con esto se hace daño de verdad, ¿vale? Bien. Y luego vamos a llevar ley de justicia con fuerza decadente. Esto lo único que nos va a hacer es que cada vez que la pulsemos nos va a aumentar bastante la resistencia y nos va a dar bastante dureza. Es una skill de aguante, ¿vale? Simplemente la vamos a utilizar para intentar aguantar y no morirnos en ciertas situaciones. Y por supuesto la Fa de Akarat con profeta, que esto pues bueno, es una habilidad. Te embarga el poder de tu orden, lo que aumenta tu daño un 35% y tu regeneración de cólera 5 puntos. Bueno, la regeneración de cólera con esta build nos da lo mismo porque no la usamos, ¿vale? Lo que sí que nos importa es el 35% de daño que nos da y el 150% de armadura que nos otorga, ¿vale? Porque nos sube la dureza una barbaridad, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver las pasivas. Fervor, mientras blandes un arma de una mano, tu velocidad de ataque aumenta un 15% y todos los tiempos de reutilización se reducen un 15%. Bueno, esta se usa más por los tiempos, la reducción de cooldown que tiene en sí la pasiva, que por el tema de la velocidad de ataque, ¿vale? Es muy importante ese 15% que nos da de cooldown. Doncella de hierro está claro, aumenta un 50% el daño de espinas. Vamos a aumentar nuestro daño de espinas todavía más. Atavío, obtienes un 1,5% de fuerza por cada gema que lleves engarzada en tu equipo. Esta es muy importante también porque nuestro daño también va a ir en función a la cantidad de fuerza que tenga el personaje. Cuanta más fuerza y más espinas, más daño, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es importante también tener el máximo de fuerza posible. Ahora vamos a ver el cooldown y la fuerza que tengo yo, ¿vale?
Y comandante en jefe nos reduce un 25% el tiempo de reutilización de carga de caballería y un 35% el de bombardero, ¿vale? Aumenta un 20% el daño que inflige falange. Bueno, esto evidentemente nos interesa no por la última parte, sino por las dos primeras. Nos reduce un 25% el tiempo de reutilización de la carga de caballería, es decir, vamos a tener el caballo antes. En fallas superiores es fundamental tanto para hacer daño como para evadir daño, ¿vale? Y un 35% el de bombardero, que esto, bueno, pues es importantísimo porque, como he dicho, es la habilidad la que vamos a hacer DPS de verdad y necesitamos que esté cuanto antes lista, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver dos datos antes de enseñaros un poco cómo funciona la build, ¿vale? Vamos a ver el dato de la fuerza. Yo ahora mismo con este arma, si os habéis fijado, no tiene fuerza, ¿vale? Me molaría conseguir una que tenga fuerza, ¿vale? Pero vamos, con un arma con fuerza como puede ser esta Jingun, estamos hablando de que tenemos casi 16.000 puntos de fuerza, ¿vale? Se puede conseguir más, lo que pasa que yo la he bajado un poquito, ¿de acuerdo? Y luego el cooldown, muy importante, el cooldown, por favor, el cooldown no puede estar más abajo de 65. Yo tengo 64,60 y bueno, más o menos, pero yo recomiendo 65. O sea, el cooldown nunca por debajo de 65. Tenemos que conseguir entre los anillos, el guante, los hombros y el escudo, sumado a la pasiva y sumado a la corona de Leoric con su pasiva propia, llegar a un 65% de reducción de tiempos de reutilización. Si no llegamos ahí, todo lo que sea por debajo de eso nos va a ocasionar que no trabaje bien la build, ¿vale? Porque vamos a tener que esperar demasiado los CDs de las habilidades, ¿de acuerdo? Y nos va a ralentizar muchísimo a la hora de hacer daño, ¿vale? Bueno, pues una vez ya visto todo el tema cómo va, bien, os voy a enseñar un poquito cómo funciona para que veáis que no es como dicen por ahí, que mata el caballo solo. Vale, vamos a meter una piedra, no voy a hacer la falla entera, ¿de acuerdo? Porque se alargaría muchísimo el vídeo. Pero bueno, una falla de nivel 70, ¿vale? Que ya es una falla bastante elevada. No lo quiero hacer con Jingun, lo voy a hacer con esta, porque la Jingun me va a falsear el cooldown y quiero que veáis tal cual se rankea. Vale, vamos a entrar aquí y os voy a enseñar cómo trabaja la build. O sea, es muy importante que cuadremos, no pasa nada, no os preocupéis por el tiempo, ¿vale? Es muy importante que cuadremos nuestro anillo en la parte gris, que es el daño físico, con todo el DPS que podamos cumplir. ¿Cuál sería lo idóneo? Lo idóneo sería hacer Fa de Akarat, destello de escudo, piel férrea, bombardero y que cuadrara justo con el anillo gris, ¿vale? Con todo eso vamos a hacer un daño bestial. Que no podemos hacer todo esto, que siempre que lancemos bombardero, por lo menos intentar que cuadre con la reunión de los elementos el 100% de las veces, y si podemos pues con el destello o con la piel o con la FAT, pero que siempre haya un daño aumentado, ¿vale? Aunque ya os digo, el idóneo es cuadrar todo con la reunión de los elementos, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona y cómo lo vamos a hacer. Bueno, vamos a pulear bien, ¿vale? Lo que vamos a intentar es hacer grupos de bichos y vamos a estar muy pendientes del anillo, ¿vale? No, como veis, no estoy atacando, simplemente estoy haciendo una bola, los estoy juntando. Ahora, cuando entran físicas, tiro mi habilidad y como veis, fijaros qué DPS hace esta build. Hemos matado al élite y todo el pool de bichos, ¿vale? Esto es de un óculo que lleva el seguidor, ¿vale? Hemos matado al élite y todo un pool de bichos. Con el caballo, no. Lo hemos matado con la rotación correcta. Es decir, cuadrando todas nuestras habilidades de DPS con el anillo de la reunión, ¿vale? Vamos a volver a repetir, vamos a juntar, nos transformamos y ahora que viene la tierra, escudo, piel, bombardero. Fijaros el daño que hacemos. Limpiamos absolutamente toda la sala. ¿De acuerdo? Muy, muy importante que siempre se cuadre con el anillo, ¿vale? Siempre que tiramos bombardero con el anillo y fijaros el daño que tiene. Como además, siempre que lanzamos las habilidades estamos con el caballo puesto, siempre estamos en movimiento y siempre estamos activando el bonus de los pantalones del señor Jan, ¿vale? Muy importante aprender a trabajar la build y practicar mucho para ejercer el daño correctamente, ¿vale? En fallas muy altas ahí os podéis encontrar que si no lo hacéis bien no tengáis daño suficiente para poder completar la falla, ¿de acuerdo?
Bien. Bueno, pues lo único que creo que me he dejado es el tema de las gemas. Me faltaba una, el azote de los poderosos. Esta es muy importante llevarla, ¿vale? Necesitas subirla, no demasiado, ¿vale? Es una gema que con que la tengáis a nivel, yo la tengo a 40, pero vamos, con que la tengáis a 50 o 60, no hace falta subirla más, ¿vale? Ya sobra con eso. Nos va a dar un 20% más de daño después de matar a un élite. Y ya de por sí vamos a tener por llevarla por encima de nivel 25 un 15% de daño contra élites, que está muy bien, ¿vale? Azote de los apresados, nada que decir de esta gema, es una gema ya muy conocida. Aumenta el daño contra enemigos que sufren efectos de pérdida de control un 35,40 en mi caso, que la tengo nivel 68. Y la segunda pasiva hace que active la gema ya de por sí. Obtienes un aura que reduce un 30% la velocidad de movimiento de los enemigos. Es decir, todo lo que pase por al lado vuestra va a hacer que se active ya la primera pasiva del arma y que ejerzáis ese daño. O sea, es una gema que se autoactiva, ¿de acuerdo? Ella misma hace el efecto con la segunda pasiva que requiere para hacer el daño de la primera. Por lo tanto, muy importante, ¿vale? Y luego la que hemos visto antes, la Boyarsky, astilla de Boyarsky, por el tema de las espinas, ¿vale? Entonces nada, gemas de fuerza, gema de cooldown aquí. Y bueno, chicos, yo creo que ya queda todo visto, queda todo revisado. Y bueno, pues espero que os haya molado el vídeo. Estaremos en directo ahora en un ratito, ¿vale? Vamos a empezar el directo, así que nada, los que veáis el vídeo pues ahora tempranito y os apetezca pasaros, pues ya sabéis, y si no, pues bueno, pues todas las tardes nos tenéis por ahí por Twitch, ahí en la descripción del vídeo os saldrá donde podéis verme, ¿de acuerdo? Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo que grabe, así que hasta la próxima, chicos, chao, chao.